secretario general de la CTA Autónoma. Muchas gracias por estar acá. Bueno, en una semana complicada para el campo popular, podríamos decir. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Sí, es una semana muy complicada para el país, Ujú. porque la resolución de la Bueno, Corte, perdóname, te corto ya. Digo, hay un sector muy importante de la sociedad que esto lo ve muy bien. ¿Por qué englobarías al país? justamente a eso iba, porque lo que se pone en riesgo acá es la democracia. En realidad ya está en riesgo. Milei viene gobernando por decreto. Ujú. Por decreto está modificando la Constitución. Eh, mm, Veta las leyes en el Congreso que no son de su gusto, firma acuerdos por decreto de carácter gravísimos para el futuro del país que trascienden el límite de su gobierno, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobierne quien gobierne, si no se anula ese acuerdo, el Fondo Monetario Internacional va a conducir la economía del país hasta el año 2040. Ujú. Y ni hablar de la deuda a generaciones, ¿no? Y la Corte Suprema es una corte de tres, debe ser la corte más chica en el mundo. Eh, Se eligen entre ellos, manejan el sistema judicial, porque el presidente Ujú. de la Corte, que se autoeligió como presidente de la Corte, a su vez es el presidente del sistema judicial en la Argentina. Entonces, arman causas. La causa de Cristina es una causa armada y su condena excede los límites de lo estrictamente penal para ser una decisión de proscripción política. Ujú. Tenemos que prevenir el dengue. La va, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, dicho esto, digamos, más allá de cualquier consideración que se pueda tener sobre si está bien o si no está bien, si hay armado o no armado, digo, ¿cómo se sigue? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las posibilidades que se abren a partir de ahora con estos nuevos escenarios o con este nuevo escenario? Digamos, ¿qué es lo que vislumbrás vos desde la organización y desde dentro de alguna parte del espacio más afectado, que es el espacio del peronismo, del kirchnerismo, o como lo quieras llamar? Sí, yo no... cuando Menem firmó el indulto a los genocidas, Mm. renuncié al Partido Justicialista y bueno, y en los tiempos del gobierno del kirchnerismo tuvimos muchas diferencias, ¿sí? Ujú. Bueno, de hecho, yo fui uno de los gremios más críticos aquí en la provincia de Buenos Aires de Scioli. Ujú. La historia me demostró que no me equivoqué. Mm. Y Desde aquella época viene lo de la decisión de las dos CTA. de aquella época viene también la división de las dos CTA, que ahora estamos en proceso de revisión, pero un poco me quería referir a este dato que vos das, que es cierto, que es así. Hay buena parte de la sociedad que o lo mira con indiferencia o avala la condena a Cristina Fernández. Ahora, hay una parte de la sociedad que, y muy activa, se demostró en la movilización de ayer, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, porque además fue hay conciencia de que excede a Cristina Fernández y que excede al peronismo. Ayer había movilizado desde sectores de la derecha peronista hasta la izquierda trotskista, y por el medio pasaban radicales, izquierda tradicional, sectores independientes, y fundamentalmente mucha gente que se movilizó no organizada. Sí. Así que hay conciencia de la gravedad que tiene esto, que
Entonces, lo que tenemos es una realidad de la sociedad fragmentada. Claro. Y que es la responsabilidad de la representación política y social en la Argentina de encontrarle un cauce. Milei ofrece un cauce. Exacto, Es eso el te iba a cauce. decir, porque digamos, todo esto que vos me describís, que tal vez lo has podido percibir incluso personalmente, porque has estado en la marcha y demás, ¿cómo haces para que después se refleje o impacte en votos, digamos, en propuestas electorales que sean ganadoras? Porque si todo esto que vos me decís en octubre termina con que Milei saca el 40% a nivel nacional, digamos, ¿en qué quedamos? Digamos? Porque de hecho algo de esto pasó, digamos, pese a que Milei dijo todo lo que dijo, después sacó el 55% en el balotaje, digamos, y la movilización estaba más o menos parecida, había habido alguna otra expresión popular, si querés, lo hay todos los 24 de marzo, lo hay en algunas otras situaciones, pero eso no se canaliza. ¿Cómo se hace para dar vuelta a esto? Bueno, ahí te decía, Milei tiene un ofrecimiento a la sociedad que es fragmentarla cada día más, inclusive hasta territorialmente. En el campo popular lo que ha perdido es la posibilidad de un proyecto nacional que encauce. Y esto explica por qué buena parte de nuestra sociedad, el 46% en las últimas 6 elecciones que hubo en las provincias no fue a votar. Sí. Y la división del voto fue 1/3 para las listas ligadas a Milei, 1/3 para las listas provinciales en variadas radicales, PRO, pero fundamentalmente proyectos provincialistas, y otro tercio de lo que votó, Sí. de ese 65% que votó, bueno, que expresiones peronistas o de algún peronista, o panperonista, sí. exactamente. Y un porcentaje para la izquierda. Entonces, lo que está indicando es que cuando uno habla de democracia, cuando uno habla de elecciones, en la palabra o en el acto eleccionario se subsume un proyecto que atraiga a la sociedad. Hoy pareciera que no. Hoy pareciera que eso hay que reconstituirlo, que la palabra de por sí, democracia, no implica para todos los argentinos lo mismo. Quizá para nuestra generación, que tuvimos que luchar contra la dictadura, enfrentarla, Claro. vencerla, adquirió una dimensión que hoy no tiene, que hoy ha perdido. Y el tema de la elección, las elecciones, bueno, hay mucha gente que no se siente convocada. Claro, Ahí me sí. parece que hay otro aspecto. ¿Cómo se va a dar el proceso de elecciones? La continuidad, particularmente aquí en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias donde faltan las elecciones provinciales y las elecciones nacionales en cada distrito. Bueno, yo creo que un dato de la realidad es si podemos y si puede la propuesta política que se presenten superar esta anomia de la sociedad en cuanto a participación política. Me parece que es la clave. Y lo de ayer, la movilización, aunque es cierto, es una participación muy activa de una parte de la sociedad, lo que está indicando es que hay una conciencia política en la movilización de ayer. Sí. No es una reivindicación salarial, por la salud, por la educación, las incluye, porque hay conciencia en lo que significa este gobierno y lo que significaría que siga gobernando por decreto, pero fundamentalmente es un planteo político, no a la proscripción. Los jueces no tienen que decidir quién es candidato y quién no, tiene que decidirlo la gente. Ahí hay un dato político importante de la movilización de ayer que incluye, pero inclusive trasciende
a Cristina Fernández de Ujú. Kirchner. Y a vos, toda esa lectura que vos haces te pone un poco más optimista con relación a lo que pasaba una semana más atrás, es decir, termina siendo esta decisión de la Corte, como vos la definiste, con las características que vos definiste, un punto que hace que se dé vuelta a una página y sea con una mirada, digamos, o que se abra un camino un poco más alentador. Mira, nosotros como CTA Autónoma en el año 22, con junto con el juez Ramos Padilla y otros actores ¿Padre o hijo? Padre. Uh-huh. Juan. Iniciamos una campaña para que renuncie la Corte Suprema y para que se le haga un juicio político. Yo creo que esta situación reaviva el sentido de el planteo que nosotros hicimos en el año 22 y que los legisladores... Sí, después lo replicaron algunos, ¿no? Se presentó. Sí, un año después. Uh-huh. Un año después. ¿Por qué? Y porque el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández fue eso, contradictorio, timorato, incongruente, y así le fue en la opinión de la sociedad. Por eso se perdió. Sí, por eso. Pero, ¿qué quiero decir? Que un planteo que nosotros hicimos hace 3 años atrás, hoy se restablece y por lo tanto adquiere sentido de que la sociedad puede reconvertirse en protagonista. La movilización de ayer lo que demuestra es que hay un pueblo que no renuncia a ser protagonista en los debates políticos de fondo y que obliga a un sistema de representación institucional sumamente mediocre a asumir responsabilidades que hasta ahora se niegan. Nosotros hace 1 año y medio, digo nosotros como CTA porque planteamos el juicio político a Milei y la derogación del decreto 7023 que lo habilita a gobernar por decreto durante 4 años. Ninguna de las dos cosas la hemos podido tratar en la Cámara de Diputados. Ni siquiera nos dieron reuniones para que le expliquemos por qué planteamos eso. ¿Tienen alguna representación concreta, digamos, ahí? ¿Algún legislador que pueda levantar esta bandera? En el caso nuestro, como CTA Autónoma, no. Claro. Hoy estamos avanzando en un proceso de unidad muy importante con la CTA de los trabajadores y Hugo Yasky es diputado nacional. Claro. Con lo cual nos abre una puerta ahí porque los acuerdos en los que estamos avanzando no solamente tienen que ver con la oposición a Milei, sino de proponer un proyecto desde los trabajadores a la sociedad y construir una central de nuevo tipo, porque evidentemente hoy la conducción de la principal central, más allá la CGT. La CGT, más allá de que hemos hecho y seguiremos haciendo seguramente acciones en común en lo que tiene que ver con la capacidad de unidad en la acción para enfrentar a este gobierno. Bueno, la verdad es que en muchas ha quedado cosas en la mitad de camino, ¿no? Siempre queda en la mitad de camino. Claro, vos sabés entonces con Yasky estamos en este camino de construir una central de nuevo tipo, de proponerle una base programática al conjunto de la sociedad, y esa misma base programática es la que vamos a empezar a discutir con los legisladores de distintas coloraciones actuales y los que vengan después de las elecciones. Claro, vos sabés que me hacía acordar que también hubo una reacción popular importante también en la época del macrismo cuando estos mismos jueces o algunos de estos mismos jueces, ¿te acordás? Habían habilitado el 2x1. El 2x1 para el delito de lesa humanidad. Y una movilización popular logró, digamos, si querés, revertir esa decisión, pero después, digamos, no se reflejó en lo electoral. Eso es lo que yo te digo, cómo hacer para transformar todo esto que vos ves ayer o viste en la movilización a favor de Cristina o en contra de la proscripción en algo que tenga
poder en los votos. Bueno, esto que vos decís sucedió en el año 16-17, Sí, en el sí, segundo 17 año creo. de Después, gobierno. bueno, en el 17 y después ganó Macri de en todo el gobierno, país. y después ganó Macri las intermedias. Sí. Pero la lucha callejera y la participación popular obligaron a formar el frente de todos. Después fue una decepción, ¿no? No solamente para los que lo votaron, sino para el conjunto de la sociedad que esperaba Otra cosa. cambios, claro. Volvimos mejores, pero no volvimos mejores. No se volvió mejor, mucho menos los que ya habían estado. Y ¿Y ahí incluís a Cristina también? claro, sí. Porque el frente de todos no pasó nunca de ser un frente electoral. Y los tres que lo constituyeron, Cristina, Alberto y Massa, creyeron que ellos tres podían decidir si se peleaban, si no se peleaban, lo que hacían, lo que no hacían, y el resto de los partidos y fuerzas sociales que formaron ese frente y que contribuimos a generar condiciones como para que Macri no pudiera sustentarse y ser reelecto, por ejemplo. Y bueno, y sin embargo no fuimos nunca tenidos en cuenta. Ahora, esa decepción, esa defraudación es lo que hace que la gente haya votado en su mayoría contra el macrismo y contra el Frente de Todos en las elecciones pasadas. Y entonces hoy nos esté gobernando este engendro neofascista que quiere, insisto con esto, entregar la nación y fracturarla definitivamente. Así que puede pasar, y yo creo que sí va a pasar lo mismo. Creo que la movilización popular va a terminar arrinconando a este gobierno. Porque además su programa económico ya fracasó. Si ahora hasta alquilan dólares para poder sustentar esta fantasía económica en la que están haciendo, y fundamentalmente seguir habilitando la fuga de capitales. O sea que más temprano que tarde nuestro pueblo va a arrinconar a este gobierno de Milei y va a habilitar posibilidades de un recambio. Ese recambio tendrá la responsabilidad de no repetir la mala experiencia de gobierno del Frente de Todos y de tener un criterio de amplitud, porque bueno, yo insisto con esto, ayer el centro fue Cristina, Argentina con Cristina, no a la proscripción. Ahora, la movilización la protagonizamos todos los sectores, desde la derecha del peronismo hasta la izquierda del peronismo hasta la izquierda trotskista, pasando por movimientos sociales, movimientos religiosos, población independiente, pequeños y medianos empresarios. Entonces, tratar de hacer una síntesis que exprese y dar cabida a esta diversidad de representación política que existe en el país, creo que es la responsabilidad que vamos a tener los principales dirigentes del país, entre ellos Cristina. ¿Vos ves que hay algún camino alternativo o hay que esperar las elecciones, que termine su mandato Milei? Digamos, vos hablabas recién de un pedido de juicio político. El pedido de juicio político termina con la destitución, digamos. ¿Vos vislumbrás, ves posible, advertís, querés que haya algo así o, digamos... Querer quiero, de hecho lo promuevo, porque no se puede permitir que un payaso como este gobierne por decreto, y que por decreto esté cambiando la Constitución. Yo creo que es necesario cambiar la Constitución, porque la Constitución del 94, como diría Esaine en su momento, hirió de muerte a la República. Pero
es por eso que tenemos la Corte Suprema que tenemos. ¿Por qué decís? ¿En cuál punto, digamos, de la reforma del 94? La primera y principal es que rompió el sentido de nación. Al transferir los bienes comunes bajo la responsabilidad de las provincias en un supuesto argumento de federalización, lo que hizo desmembró la capacidad de la nación para discutir con los grandes poderes. Vos tenés que tener en cuenta que hay empresas multinacionales que son más grandes que países. Fíjate, Sí, esa misma cualquiera. empresa discutiendo con un gobernador. Mm. Bueno, por eso es que el litio se lo llevan como se lo llevan, el petróleo, el gas se lo llevan como se lo llevan, los minerales los sacan por Chile y no lo vemos, la producción itícola se va sin que asomen en las costas argentinas. Bueno, porque esos grandes poderes de facto tienen más poder que un país. que un país, Por lo que menos una más provincia poder, que un país. más poder económico. Y una Corte Suprema que sigue siendo aristocrática. No la elige nadie. Ujú. Te Te pueden decir que la eligen los senadores que son elegidos por los ciudadanos. Es sí, indirecto, pero es indirecto. Es un mecanismo muy indirecto, pero ¿por qué tienen mandato eterno? Ujú. Bueno, sí, ese es un punto. Bueno, Sí, son los verdaderamente únicos funcionarios que tienen mandato. el sistema judicial es un sistema aristocrático enclavado en la democracia. Eso lo viabilizó la Constitución del 94. No lo revisó, digamos, no estaba dentro de los Ni lo puntos revisó básicos. ni lo cambió, ni lo modificó, ni nada. Entonces, Hubo un intento y o sea, fracasó pero también. volviendo a lo que estábamos, uno puede creer que hay que cambiar la Constitución, pero otra cosa es que alguien la esté modificando por decreto. Otra cosa es que apliquen el estado de sitio en los hechos. ¿Cómo van a habilitar que la Policía Federal pueda requisarte? Vos salís de acá ahora del canal y la Policía Federal, porque entiende de que hay una situación de riesgo en la calle, te requisa, te puede detener por averiguación de antecedentes, y eso lo define por decreto el presidente y la ministra de Seguridad, que ahora ya no es ministra de Seguridad, sino que es ministra de Seguridad Nacional, recordándonos Claro. y trayéndonos a la memoria la doctrina de seguridad nacional de la dictadura genocida. O sea, quiero que haya un juicio político a mi ley. Promuevo eso, creo que es necesario que se revise en el Congreso la conducta de este gobierno. Entiendo que la Corte Suprema debe padecer también un juicio político, porque no puede tomar decisiones que afecten al conjunto de la nación como si fueran dueños de la nación. ¿En qué medida eso va a ser posible si cambian las relaciones de fuerza en el Congreso de la Nación? Claro, pero sí, justamente te iba a preguntar eso, digo, si ese deseo tuyo muy vehemente y muy firme y concreto, digamos, no hay consenso ni sostén para impulsarlo, no queda otro camino que aguantar. Bueno, el primer consenso es el de la sociedad, por eso es que yo te decía que un dato de ayer, en tanto y en cuanto aparece el pueblo movilizado y como protagonista, no mirando la cosa por televisión, ni desentendiéndose o creyendo que cosas como esta no le afectan, bueno, las consecuencias van a ser malas. Pero si aparece el pueblo, si aparece el protagonismo, si aparecen mayores niveles de organización, mayores niveles de unidad en torno de temas comunes. Por eso que para mí también es importante. Por eso, este arco de expresiones políticas, sociales y culturales que se movilizó ayer fue en función de un proyecto en común, no a la proscripción. Defendamos la democracia. Bueno, ahora tenemos que pasar a la propuesta. Esa misma capacidad de construir unidad para una propuesta alternativa de un proyecto nacional es lo que le va a recuperar confianza y credibilidad
a un sistema de representación política en el que estamos todos cuestionados. Claro, está todo cuestionado. Para cerrar y te lo vuelvo a preguntar y te dejo que cierres con esto. La decisión de la Corte, vista desde esta perspectiva, termina siendo el puntapié inicial para un cambio que vos vislumbrás que puede llegar a derivar en algo favorable. Yo ayer les decía ahí en la plaza a muchos dirigentes con los que nos encontramos que quienes en su momento cuestionaron a nuestro pueblo por la elección de Milei, como si la culpa fuera de la gente, es porque no se querían mirar en el espejo. Y que había que ver que desde el primer momento que asumió Milei y que empezó a hacer todos los desastres que está haciendo, que nos hunden cada día más como sociedad. Y que además ya sabían que lo iba a hacer porque lo anunció. Exactamente. Todo y cada uno. Exactamente. Pero bueno, ahí fue más la fuerza de votar en contra de... y de ahí buscar... sí la responsabilidad está de los que vos seguramente hablaste ahí ayer. Exactamente. Pero en tanto y en cuanto eso el pueblo no ha dejado de movilizarse. Por ejemplo, los dirigentes sindicales que dicen, como si fuera un problema de termómetro, o como una cuestión natural, no hay clima de paro, y yo les digo que se equivocan, porque nuestra sociedad no deja de estar movilizada por sus acciones, por sus necesidades. La semana que viene va a haber dos grandes movilizaciones, el 25 y el 26. Sí, los trabajadores portuarios, los trabajadores navales, los del transporte, los estatales y toda la comunidad universitaria. Sí, Hugo, esa gente con la que vos hablabas y a la que le decías a este Milei lo tenemos porque votaron en contra de usted, ¿le ves algún atisbo de autocrítica diciendo, bueno, sí, está bien, la verdad que le metimos la pata hasta acá y por eso tenemos a este, o todavía no lo asumen? Bueno, yo creo que hay un nivel de debate que se está dando, que aparecen intentos de asumir de que hay un vacío de conducción, hay una vacancia de liderazgo que tiene que aparecer lo nuevo. Me parece que ahí hay un dato. Todavía el proceso de discusión es más para diferenciarse que para presentar un proyecto alternativo. Pero creo que esta aparición de un pueblo movilizado, de un nivel de debate político de mayor calidad en la sociedad argentina, de mayor nivel, los va a obligar a buena parte de la representación política que se dejen de joder de discutir cosas menores. Y bueno, y en ese sentido yo creo que el protagonismo de nuestro pueblo en el día de ayer ayuda en esa dirección. Hugo, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias a usted. Y una última cosita, ahí hay una responsabilidad de las representaciones sociales y de las representaciones político-institucionales, porque son todas políticas en definitiva, que es unir la demanda de nuestra sociedad en términos de que las demandas sociales confluyan con una propuesta política de profundización de la democracia, para que la gente recupere confianza en un sistema democrático que dé cuenta de sus necesidades. Claro. Gracias. Gracias a vos.